teniente de fragata de reserva activa Andrés Úsuga con la ponencia Propuesta de una escuela de justicia naval. Me permito leer el extracto de la hoja de vida del señor teniente de fragata Andrés Úsuga, el cual es el subgerente de la Imprenta Nacional de Colombia. Se formó en la Escuela Naval Almirante Padilla entre los años 1996 y 2000 como parte del contingente naval 108. Posteriormente se embarcó en los buques de la Great White Fleet, navegando más de 180.000 millas. Luego se formó como abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, se especializó en Derecho Administrativo en la Universidad Santo Tomás, cursó y finalizó la maestría en Derecho y especialización en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia y actualmente está finalizando la maestría en Inteligencia Estratégica en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charri Solano del Ejército Nacional de Colombia. Es docente universitario desde el año 2006 en más de 12 universidades del país y actualmente lo hace en varias escuelas militares. Es fundador de la firma Úsuga y Buitrago Asociados, litigante, asesor y consultor en temas de derecho público del mar y marítimo. Ha ocupado cargos públicos de nivel regional y nacional y actualmente se desempeña como funcionario directivo del Gobierno Nacional. Señor teniente de fragata Úsuga, bienvenido a la Academia Naval de Estudios Estratégicos. El auditorio es suyo. Mi capitán, muchísimas gracias para usted por la presentación y muchísimas gracias por la invitación a la academia, a todos los integrantes de la Armada Nacional que se encuentran con nosotros hoy. Quiero hacer un homenaje especial póstumo para mi capitán Mantilla, que falleció el pasado 24 de julio y el cual creo que todos aquí lo conocimos. Un saludo especial también para los señores oficiales activos y en retiro, en especial para los señores oficiales de insignia que los veo ahí en el chat también, y también a todos los oficiales profesionales de la reserva, a los cuales represento hoy, y a las personas que no pertenecen a la institución pero nos están acompañando. Muchísimas gracias de nuevo. Lo primero será decir que, bueno, yo avancemos porque la presentación estuvo muy larga y no sabía que iba a existir. Entonces, yo entiendo lo duro y la resistencia que puede haber al cambio, pero advierto que no quiero tocar ningún tipo de sensibilidades, susceptibilidades, porque es una propuesta simplemente desde el punto de vista académico. Lo que pasa es que llevamos 8 años pensándole a esto, esa es la verdad. Yo sé que es disruptiva, es un tema que toca fibras en algún momento, pero de igual forma es una propuesta respetuosa y puedo decir que lo que dejaré antes que respuestas será muchas preguntas y muchísimas cuestionamientos hacia que pensemos a futuro. Bien en los próximos 200 años que cumplimos de nuestra Armada Nacional el próximo 24 de julio del año 2023, vienen los próximos 50 años de acreditar la Escuela Naval Almirante Padilla como universidad, que se inició en el año 1977, o bien también como los 90 años que se cumplen en el próximo año 2025. Entonces, para dar inicio y ser muy cortos, las fases del proyecto, que repito, sería simplemente un proyecto, serían la fase 0, un contexto comparativo, la fase 1, iniciar como extensión académica, la fase 2, iniciar con los posgrados, la fase 3, el inicio de un pregrado a bordo de la Escuela Naval o a bordo de cualquier tipo de iniciativas, bien como instituto, bien como escuela, y la fase 4 o la unidad 4 sería una consolidación. Entonces voy a iniciar. Esto es algo que me llamó muchísimo la atención desde el año pasado y es, en palabras de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco. Fíjense qué curioso. Dice, aprovecho la oportunidad, abro comillas, eso fue el 4 de junio del 2019, hace un año. Aprovecho la oportunidad para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena
en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, o sea, la guerra jurídica, además de poner en serio riesgo las democracias de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Esas fueron palabras del propio Papa Francisco en una visita que le hacen jueces y fiscales al Vaticano. Bastante interesante la postura. Unas cifras para seguir avanzando. En el país hay 160 programas de derecho. No todos los programas significan que haya facultad de derecho. Esto es, hay universidades que no tienen facultad de derecho, pero tienen un registro que les permitió el Ministerio de Educación Nacional y tener el programa de derecho. A veces lo tienen inmerso en facultades de sociales. Solamente de esos 160 programas de derecho, del 25 al 40%, ¿sí?, acreditan calidad. Entonces vienen unas preguntas. ¿Cuántos de esos programas, tanto de todos los que están en Cartagena, cuántos acreditados, cuántos en Buenaventura, cuántos en Puerto Leguízamo, cuántos en Puerto Carreño? Estas primeras 4 preguntas, porque ahí quedan nuestras fuerzas navales. ¿Cuántos en San Andrés, donde quedan nuestros CECIP? Otras 2 ciudades tremendamente importantes para nosotros, como Turbo y Tumaco, donde quedan nuestras fuerzas de tarea contra el narcotráfico en ese momento, al mando de 2 señores contraalmirantes. En Leticia, en Arauca, en Inírida, en Riohacha. ¿Y por qué estas ciudades específicamente? ¿Por qué se hace uno la pregunta con estas ciudades? Porque son ciudades capitales, pero que no tienen la oferta educativa, y a pesar de que no la tienen, nosotros tenemos intereses muy claros y muy importantes desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico en estas ciudades capitales de esos departamentos de la periferia y no del centro del país. Otras cifras: 400 maestrías aprobadas en el Ministerio de Educación Nacional, cifras de hace más o menos un año. ¿Cuántas de esas relacionan el mar y las normas? ¿Cuántas tienen especialización en temas marítimos, fluviales o portuarios? ¿Cuántas tienen al menos una asignatura o una materia optativa, una asignatura electiva que tenga que ver con nuestros temas? Esa es una pregunta que nos venimos haciendo hace muchos años y no hemos podido encontrar una buena respuesta desde el sector educativo. ¿Cuántas tienen diplomados sobre los temas que nos importan, nos interesan y nos atañen a nosotros? ¿Cuántas conferencias o charlas, por ejemplo, que hemos intentado hacer, inclusive lo hemos hecho desde la Reserva Naval, ir por las universidades de Colombia, al menos explicando lo peligroso, lo complejo, lo confuso del fallo del 19 de noviembre del año 2012 por parte de la Corte Internacional de Justicia? Entonces, voy a continuar un poco con el contexto. En las otras fuerzas, ¿qué tenemos con respecto a formación jurídica? Me pasé una. En las otras fuerzas tenemos que en el ejército se creó una jefatura, todo esto adoptando el modelo OTAN, que en el gobierno anterior pues se nos permitió a las fuerzas militares acceder al modelo OTAN, y se ha ido haciendo un rediseño de las estructuras de nuestras fuerzas. Entonces, en ejército la jefatura está creada desde 2015, sin embargo desde 2009 venía con una dirección al más alto nivel. Esta jefatura en ejército de Colombia la han ocupado 7 generales. De esos 7 generales, 3 tienen doctorado en Derecho, con un perfil muy alto. Hoy día la ocupa mi general Tobar. Han pasado 2 coroneles que también tienen doctorado en Derecho. Esa jefatura tiene 6 dependencias que son claves en este momento, en esta nueva modelo de la amenaza, como lo veremos ahorita más adelante. La Escuela Militar de Cadetes, donde se forman los señores oficiales del ejército, desde el año 2012 viene graduando abogados de la propia escuela militar. Llevan 8 cohortes, 165 graduados con título de Derecho de la escuela militar. Tienen registro calificado desde el año 19, año 2019, 22 de mayo,
se cursa en 8 semestres y antes del año 2016 se hacía en convenio con la Universidad Militar Nueva Granada. También la Fuerza Aérea Colombiana tiene una dirección estratégica al más alto nivel, en ese momento al mando de una señora coronel. Han pasado 2 generales, uno de ellos inclusive estuvo en las conversaciones de La Habana, que es mi general García, también estuvo mi general Gómez, ambos con un altísimo perfil. Hay un coronel, todos los que estoy diciendo son señores oficiales de fila, como dicen ellos, o de línea, como decimos en nuestra fuerza. En la Escuela Militar de Aviación en Cali no tienen facultad ni carrera de Derecho, tienen otras carreras, pero mire lo curioso, en 2 universidades civiles tienen especializaciones en Derecho Aeronáutico, que son la Universidad San Buenaventura, de acá de la ciudad de Bogotá, y en la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, que inclusive tiene carrera de Ingeniería Aeronáutica, como tienen esas 2. Esto un poco más de contexto. Déjenme avanzar en la diapositiva. Esto, en un tema comparativo con los Estados Unidos, se llama el Naval Justice School de la US Navy. Como lo ven ahí, es un instituto que su misión es dar instrucción tanto al personal de la Navy como de los Marine Corps y de la Coast Guard, oficiales y personal enlistado, le dicen ellos, personal de suboficiales, la tropa, para enseñar los principios fundamentales, no solo, miren lo interesante, esto es una copia exacta de la página de ellos, no solo de la justicia militar, sino también de justicia civil y de justicia administrativa o de ley administrativa y procedimientos. Esa escuela fue fundada en 1946, fíjese, algo particular, y es después de la guerra. 150 estudiantes tiene, incluye civiles en ese momento. Los señores oficiales que estén en ese momento en el chat y que hayan conocido el Naval War College y hayan hecho su curso de Estado Mayor allá, pues queda ahí mismo en esas instalaciones y la pudieron conocer. Pero también tiene sedes en Norfolk y en San Diego, que son las 2 bases más grandes de la Navy, una sobre la costa oeste y otra sobre la costa oeste. Ofrece cursos varios, no solo para los oficiales, sino para todas las jerarquías de la tropa, como decía anteriormente, y como soporte a esa jefatura a la que ellos le dicen Jack. Entonces, ese sería el tema comparativo, o la unidad 1. Termino con esto. La lucha ya no solo es por el territorio, sino por el modelo del Estado constitucional, por la legitimidad, por la credibilidad en el sistema que se juró defender como militares. Puse ahí anoche ascensos, fíjese que muy interesante lo que pasó anoche en el debate del Senado de la República, donde ahora se vuelve casi que un requisito, y antes no estaba escrito, para poder ascender al grado de contraalmirante, para poder seguir ascendiendo en la carrera con personas tan valiosas como lo hicieron anoche. La evaluación más importante es la evaluación jurídica, la evaluación de que no tuvieran investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o inclusive de cualquier otro tipo de investigación, como un proceso, por ejemplo, ante la jurisdicción de familia. Todo esto lo pongo ahí, no lo voy a leer, pero han cambiado muchísimas cosas en los últimos 30 años, en los últimos 20 años, en los últimos 40 o 50 años han cambiado muchísimas cosas desde el punto de vista normativo, como lo vimos anteriormente en las presentaciones de mi capitán Méndez y de mi capitán Moreno. El Código de Comercio del 71, la Ley 10 del 78, que es la ley que crea o que hace nacer el Cuerpo de Guardacostas con el decreto del 79, con BEMAR 82, el decreto 2324 del 84, la ley 658, que es la ley de practicaje y pilotaje. Muchísimas cosas, la ley 730, que también es de abanderamiento, tienen que ver muchas cosas. Ese decreto reglamentario, que es lo último sobre ley del mar, o sobre derecho del mar, que es el 1947-2013, que surgió después del fallo precisamente del año 2012. También hay muchos temas sobre contratación estatal, también hay muchos temas con un tema nuevo como la justicia transicional, donde cambia prácticamente en 8 años, hace 4 modificaciones a la Constitución y 2 leyes que están operando y que operarán durante 10 años más. Por último, pues
en contexto, en el año 2016 en la Armada Nacional se crea la jefatura jurídica, ha sido ocupada por 5 señores oficiales de insignia, 5 señores almirantes, tanto logísticos como del cuerpo ejecutivo, superficie, ninguno de ellos con pregrado de abogado. En eso nos diferenciamos con las otras dos fuerzas, con la Fuerza Aérea y con el Ejército. Sabemos que es imposible manejar todos los temas, pero mire que de todos modos sí tenemos claro al interior de la institución que hace 5 años que se entendió la importancia de la mutación de la amenaza y que esta amenaza hace parte del lawfare o la guerra jurídica, y es importante formar nuestros propios cuadros, nuestros propios líderes para dar esa lucha también o ese frente de batalla que se abrió hace tan poco tiempo. En ninguna universidad del país se forma para esta amenaza, excepción en la SMIC. Yo me siento orgulloso de ser docente actualmente de la Escuela Militar de Cadetes, donde se entendió que hay que formarse para poder dar esta lucha tan importante. Y voy a avanzar hacia la segunda unidad, que ya es la propuesta en sí. Sería en la fase 1 empezar con extensión académica, o sea, diplomados, o sea, cursos. ¿De qué? Sobre estos temas que ninguna universidad, como lo digo al final de la diapositiva, ninguna universidad lo está avanzando. Solamente la Universidad del Rosario, que acaba o va a graduar apenas la primera promoción sobre la especialización en Derecho del Mar, que los invito a que la miren a todos los que están por acá. Pero fíjese que después de tanto tiempo, no tenemos universidades que estén dictando los temas de interés y que necesariamente tienen que ver con el derecho del mar, el derecho marítimo, el derecho fluvial, el derecho portuario, el derecho operacional naval, que será el derecho que deben aplicar los señores tripulantes de las unidades de guardacostas, el derecho militar, como sí, en sí mismo, los seguros marítimos, la legislación offshore, como la minería offshore, por ejemplo, de lo que se está haciendo con las plataformas offshore en este momento, el derecho aeronaval, que tiene que ver con la jurisdicción que pueden ejercer las naves que tenemos nosotros, tanto a la fija como a la rotatoria, y que deben cubrir la jurisdicción marítima y que hoy están cubiertos pues bajo el RAC o el Reglamento Aeronáutico Colombiano. Pero fíjense en esto penúltimo, que es muy importante y que nos toca a los abogados que estamos acá o que están inclusive como señores oficiales administrativos, les toca aprenderlo sobre la marcha. Temas como la LOA, las FMS, las SAM, todo esto es la contratación de equipamiento entre dos estados, entre dos países. Cómo se hacen los contratos entre dos países directamente para no acudir, porque por ejemplo el equipamiento naval no tenemos suficiente construcción, por ejemplo, de misiles, de radares, y para comprar esto pues se requiere conocer de esa contratación. Y también el derecho a la inteligencia, que es algo que en este momento está muy en boga y que es necesario entender. Esa sería la fase 1 que propongo. En la fase 2, en los posgrados, yo ya después de un avance, no sé a cuánto tiempo, sería los posgrados, maestrías, bien maestrías de profundización en los temas o bien maestrías de investigación o especializaciones. Yo propondría esos mismos temas, propondría que tenemos ya inclusive el material, el personal, las capacidades de gente en nuestra propia institución para dictar una maestría en Derecho del Mar, y 8 años después de un fallo tan importante y que nos viene afectando tanto, creo que llega el momento de empezar a mirar, a formar nuestra propia gente en esto. Esa sería la fase 2, que lo propondría como posgrados, o sea, una escuela o un instituto de posgrados. La fase 3, ya podría uno afirmar que sea el nacimiento del pregrado en el marco del Plan de Bolonia, que fue un acuerdo que presentan los que trabajan en la academia y están en ese momento en línea, saben qué es. Se propuso desde el año 99 y se propuso para que fuera implementado en el año 2010, y es los pregrados de 4 años más un año de especialización. Creo que es absolutamente no solamente válido, sino viable. Es una opción más para los cadetes navales.
es una opción más para los infantes de Marina. De hecho, hubo un proyecto fallido en el pasado, no sé hace cuántos años, que lo presentó mi coronel Héctor Walton, cuando era el decano de Infantería de Marina en la Escuela Naval. La verdad no sé la razón o el motivo por el cual el proyecto no llegó a buen término, pero se dio. Y también para los señores cadetes y pilotines mercantes que hoy más que nunca están inmersos en una cantidad de normatividad, responsabilidades, como operadores portuarios, como se amplió la visión de los señores oficiales mercantes que gradúan la Escuela Naval Almirante Padilla. De hecho, también lo veo como una integración de las tres especialidades, una visión más amplia y omnicomprensiva de las realidades de cada línea. Esto es, veríamos por primera vez en una misma aula recibiendo clase a cadetes navales, infantes y mercantes, y eso ampliará mucho más los lazos de cooperación a futuro cuando finalicen su formación en la escuela naval. Y en la fase 4 sería la consolidación, convertirse en la mejor escuela de derecho de la costa caribe en el año 2030, la verdad, haciendo un recorrido, un barrido por las escuelas de derecho en la costa caribe no son tantas y son menos aún con la acreditación de calidad. Reconocemos la escuela de derecho, por ejemplo, de la Universidad del Norte, es muy grande, la Universidad de Cartagena, pero sería una universidad, una carrera de derecho con un tinte propio, como es el nuestro. Como lo dije anteriormente, en los 50 años de acreditación como universidad o en los 90 años de fundación de la escuela, como les dije previamente o al inicio de la charla, más preguntas que respuestas, sería una creación de un pregrado, sería una facultad nueva, adicional a las que tenemos hoy como facultad de oceanografía, como la facultad de administración, como la facultad de ingeniería que se tiene actualmente, o sería un instituto al interior de la escuela, sería una escuela como la que maneja en este momento guardacostas, o como la escuela de inteligencia, o como la escuela de buceo y salvamento, no sé, simplemente es una propuesta, ¿no?, que se deja en borrador los titulares para que se trabaje por parte de la institución si a bien lo tienen. Y creo que de cierta forma también es entender realmente la descentralización constitucional que nos propone la Constitución del 91, porque como nos dimos cuenta en el contexto, en la periferia no tenemos, a pesar de toda la cantidad de pregrados que hay de derecho, al centro del país no están desarrollándose en la periferia, que son las zonas de interés donde nosotros como Armada Nacional estamos. Sería simplemente esa la propuesta. De nuevo agradecerle a la academia, a todos los que nos están escuchando, y estoy dispuesto para las preguntas en esta conmemoración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Úsuga, por su presentación. Quisiera recordarle a todos los asistentes que tienen